Hola, buenos días. Bienvenidos un día más a Casting Strategies. En este caso, vamos a charlar hoy, Daniel Pérez y yo, a propósito de, un poquito de la situación que vivimos la semana pasada, donde parece que las bolsas, algunos índices han llegado a cierto máximo en apariencia. Luego seguro que Dani y yo vamos a discutir mucho sobre esto. Pero enseguida vienen estas incertidumbres, estos miedos, y entonces, ¿qué hacer? ¿Hacia dónde funcionar en una situación en la que el mercado, en realidad podría, después de subidas prácticamente como las que hemos tenido a lo largo de todo el año pasado, hasta el día de hoy, quiero decir, pues subidas tan importantes que al final, pues podrían plantear el tema desde una perspectiva de que veamos en cierta medida caídas importantes para a lo mejor luego seguir subiendo, que es la lógica de la bolsa, ¿no? Entonces, hoy vamos a tratar este tema, cómo poder protegernos un poco ante estos escenarios si es que el inversor considera que estamos en este escenario y que debería de protegerse. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, aquí encantado de estar aquí para charlar un poquito de las caídas y de cómo protegernos o qué activos buscar como alternativa, desde luego. Bueno, yo vengo con toda con todas las ganas de llevarte la contraria. Como siempre, me encanta. Así que vamos a por ello. No, a ver, en principio me planteo lo siguiente. Estamos en una situación donde, quizás el primer punto sería, estamos en una situación donde el inversor debería de considerar y tener miedo o digamos, dejarse llevar por el miedo a posibles caídas en los mercados. Esa es la primera pregunta que te lanzo. A ver, dejarse llevar por el miedo siempre es malo, ¿no? Las emociones está demostrado que son uno de los grandes enemigos de los inversores y estas dudas, ¿no? Que sobre todo tras caídas pequeñitas vienen. La gente es muy feliz cuando el mercado sube y tus fondos o tu cartera sube un 10, un 15 y tal, pero la primera caída de turno la gente se asusta y eso ya, a mí me hace proteger o me salta de las alarmas, mejor dicho, porque significa que esa persona seguramente no estaría preparada, ¿no? Y es un poco lo que ha pasado. Venimos de uno de los rallies más fuertes, por no decir el más importante que ha habido en la historia de los mercados, de los mínimos del COVID hasta hoy. Hay muchos productos y carteras que han hecho, 100% de revalorización y más. Entonces, claro, a mí la gente que después de esto se sorprende después de unas caídas del 10-15%, pues igual es que no estaban preparados para invertir o no entendían muy bien lo que estaban haciendo, porque recordemos que ahí estamos muy mal acostumbrados. Hemos visto caídas que automáticamente pocas semanas o pocos meses después siempre se han visto compensadas. Y mi pregunta, lo que me pregunto yo es qué pasará cuando veamos un mercado lateral de 2 años o caídas sostenidas en el tiempo, que es lo normal también. O sea, muchas veces cuando hay un periodo bajista lo raro es lo que ha pasado de un mes de caída y luego un rebote más revalorización. Eso es lo raro. Lo normal es lo contrario. Entonces, yo creo que lo primero es preguntarse a los inversores pues si realmente sabían que esto podía pasar y cómo van a afrontar que su caída esté medio año sin ganar dinero o más. Que eso es quizá lo que mata a los inversores, ¿no? O lo que yo estoy viendo que está matando a estos nuevos inversores. Bueno, dices hay un tema muy interesante y es que has comentado que en realidad el mercado no ha caído apenas. O sea, ha habido una especie de, de bachecito ahí por el camino. Claro. Y estamos como comentas, en una situación en la que las bolsas pues han tenido un rally extraordinario, ¿no? Claro, hay un tema interesante también a tener en cuenta y es qué es el riesgo y el riesgo medido desde un punto de vista académico o desde un punto de vista quizás no académico. Son cosas diferentes. Desde un punto de vista académico prácticamente tiene que ver con el tema de la desviación estándar y prácticamente en estas caídas no ha cumplido ni siquiera una desviación estándar. Por tanto, en realidad esto no tiene nada que ver con que veamos la posibilidad de una catástrofe, ¿no? Creo que no estamos en ese escenario, ni mucho menos. Obviamente, cuando, para pasar de 0 a 100 o que el mercado caiga un poquito a caiga mucho, para que caiga mucho primero cae un poquito. Por tanto, es posible que ocurra, pero en mi opinión no estamos en ese escenario ni mucho menos. Segundo, desde un punto de vista de protegernos, es decir, si el inversor considera que estamos en una situación de riesgo y que es probable que las bolsas empiecen a caer y empiecen a recoger más, ¿no? Es decir, que en realidad se profundicen las caídas. Insisto, no es mi opinión, pero esto podría ocurrir si el inversor tiene esa idea en la cabeza. A mí se me ocurren algunas ideas que podríamos implementar en los portfolios para protegernos, pero primero que nada hay que decir que la protección el hecho de tratar de protegernos no significa que realmente vayamos a conseguirlo. Es decir, podemos utilizar, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, una estrategia que nos permita, pues simplemente
rebalancear los portfolios, imaginamos. Simplemente un rebalanceo de portfolios nos va a permitir ponernos en una posición inicial, de origen, donde estábamos, tras las subidas que han habido, lo cual se han desponderado las carteras y nuestras apuestas. Nuestra cartera está apostando más por los que más ha ganado y menos por las que más han perdido. Pero si reponderamos otra vez todo, estamos equilibrando el riesgo otra vez. Por tanto, esto es una medida de reequilibrar el riesgo, sin embargo, no significa que vayas a no perder. ¿Vale? Esto son cosas importantes que la gente tiene que tener en cuenta. El hecho de protegerse no necesariamente implica evitar la pérdida, sino reducirla, controlarla, saber en qué posición estamos, etcétera. Pues partiendo de este punto yo he dado una idea, que es, por ejemplo, reequilibrar los portfolios en momentos como los actuales. Y bueno, ¿qué se te ocurre a ti? ¿Qué ideas más se te ocurren, Dani, para estos escenarios? Sí, aquí hay muchos enfoques. El que has comentado es muy utilizado y yo creo que todos los gestores de carteras utilizan el tema de rebalancear, reequilibrar, como queramos llamar la cartera. Pero ahora sí, como bien dices, al final vas a modificar un poco tu gestión de riesgo. No vas a hacer un cambio muy grande, un cambio drástico, ¿no? Entonces, si nos ponemos en la piel de un inversor que vea que viene un apocalipsis o que vea que va a colapsar el mercado, pues evidentemente esto se nos quedaría corto. Necesitaríamos medidas más importantes. Y hay que entender qué tipos de activos tenemos a nuestro alcance, su implicación o qué escenarios pueden haber para cada uno y luego nuestra percepción del riesgo de qué nos podemos proteger, ¿no? Normalmente cuando hablamos de protegernos, la gente habla de protegerse de la renta variable. Eso es un tema muy importante. El mayor generador de riesgo es la bolsa o la renta variable para la mayoría de las carteras. Entonces hay que entender que hay vida más allá de la renta variable y hay activos que podemos utilizar para protegernos de las caídas, generar rentabilidad si hubiera caídas porque no están correlacionados, otros que nos sirven para como las coberturas o las estrategias de ese tipo para monetizar estas posibles caídas y luego la liquidez, que es el activo por excelencia, que no tiene correlación con ningún otro activo y que, pese a que es un coste de oportunidad tenerlo a largo plazo, a corto plazo te puede ayudar de forma táctica a capear. Entonces, las estrategias tradicionales, si tú quieres hacer una cartera multiactivo, lo normal es poner pues, oro, materias primas, añadir renta fija de diferentes duraciones y una parte de liquidez para aprovechar posibles caídas. Desde aquí ya cada inversor tiene que hablar qué quiere hacer. Si estás muy, muy negativo, pues quizá te puedes ir a liquidez. O puedes, si no estás contento con la renta fija, que muchos inversores no están cómodos con el nuevo rol que está afrontando la renta fija en las carteras, pues posicionarte en oro, en coberturas o simplemente salirte, ¿no? Entonces, aquí hay muchos activos, hay muchas estrategias y lo importante es entender que hay vida más allá de la renta variable y que incluso cuando veamos que la bolsa va a colapsar, que estos momentos en los que todo te dice que va a caer, que hay que salirse, que ha subido todo mucho, siempre hay alternativas. Siempre hay alternativas para monetizar y ganar dinero con estructuras de cartera que no sean muy fuertes en renta variable o si estamos completamente cenizos, aplicar coberturas o si no queremos ese riesgo, liquidez. Pero hay muchas alternativas y habrá que valorar cada una en función del inversor. Es interesante lo que planteas porque, claro, digamos que el enfoque que estás dando es salir, o sea, reducir renta variable como principal, digamos, atractor de riesgo. Por tanto, si la renta variable es el activo que más riesgo tiene de entre los diferentes activos en los que puedes invertir, pues obviamente una reducción de renta variable reduce riesgo drásticamente, obviamente, ¿no? Entiendo que es interesante. Entre estos activos, quizás te ha faltado mencionar Private Equity, que es uno que creo que ahora pues puede ser muy interesante, ¿no? El que los portfolios tengan alguna parte, una proporción en Private Equity. De todas formas, teniendo eso como en consideración, digamos, hace poco tuve la suerte de entrevistar a John Molding, ¿no? La entrevista aún no se ha publicado en nuestro canal, pero se publicará en breve. Y había una cosa muy interesante y es que yo le pregunté a él esta misma pregunta. Y entonces hizo una cosa. Claro, él no salió de renta variable, ¿vale? La idea es no salir de renta variable, sino que en su cabeza, desde un punto de vista de inversión en renta variable, él planteó la inversión en diferentes estrategias, es decir, hacer una diversificación por estrategia. Esto es interesante tanto en cuanto es un poco lo mismo que comentábamos, es decir, si rebalanceamos el portfolio, reducimos riesgos, si diversificamos por diferentes estrategias a la vez, obviamente también estamos diversificando riesgo. Este sería un camino. Otro camino que se me ocurre es, por ejemplo, si dentro de un portfolio en el que estamos ponderados o sobreponderados en diferentes industrias o diferentes estilos de inversión, por ejemplo, imaginamos que el portfolio, las acciones que más han subido en nuestro portfolio son acciones que tienen que ver con momentum o con growth, por ejemplo, durante esta última década, quizás es momento ahora de
dirigir parte de ese peso hacia acciones más value o más deep value o más, digamos, si el quality ha funcionado bien y el quality ha funcionado bien, ahora está, por ejemplo, como rankeando, pero el negative quality está funcionando bien, aunque no tenga explicación, pero está funcionando bien, pues puedo irme por el negative quality. Es decir, tratar de compensar lo que, desde un punto de vista estadístico, lo que generalmente ha funcionado bien históricamente es restar a lo que ha ido bien una parte y dárselo a lo que ha ido mal para que en el futuro eso tenga una reversión a la media y lo haga bien. Esta estrategia, que insisto, es una estrategia razonable, pues bueno, creo que también ayudaría para quienes no tengan la idea de salirse completamente de renta variable, ¿no? Y luego hay otra cosa que es muy interesante y es que hay bastantes estudios que comentan el tema de la liquidez, claro, como una alternativa. Tú has comentado, Dani, el hecho de que la liquidez es el activo, digamos, descorrelacionado por excelencia y si te vas a liquidez, pues obviamente no asume riesgo, ¿vale? Pero también hay muchos estudios que comentan que el hecho de salirse a liquidez de manera táctica, tratando de adivinar cuándo va a ser ese momento, el momento adecuado, acaban trayendo mucho peores resultados que quedándose en el mercado, ¿no? ¿Cuál es tu opinión respecto a esto y respecto a lo que puedan pensar los inversores como alternativa? Porque es verdad que tácticamente puede ser muy interesante, pero también es cierto que es muy complicado. ¿Cuál es tu idea sobre esto? Totalmente. O sea, acabas de tocar unos temas clave y aquí voy a mezclar lo que dicen los estudios académicos con luego la vida real, ¿no? Y lo que pasa con los inversores. Vale. Es cierto, hay muchísimos estudios. Yo escribí un artículo sobre el tema, que es cuánta rentabilidad te cuesta tu comportamiento, que va precisamente sobre esto, ¿no? Sobre todos los estudios que demuestran que las decisiones, el salirte de mercado, el hacer mucha operativa, te cuesta rentabilidad a los inversores en el largo plazo, ¿vale? Aquí hay otro que también me gusta hilarlo, que es, por ejemplo, el mítico debate sobre si aportar de golpe, el lump sum o aportaciones periódicas a las carteras cuando la construyes, el DCA, ¿no? Todos los estudios dicen que aportar de golpe es estadísticamente hablando un poco más rentable o depende de los estudios mucho más rentable, depende del tipo que lo tires. Luego está la vida real, ¿no? Tú dile a un inversor que no ha invertido nunca que meta mañana todo su dinero y exponle al riesgo de que mañana caiga la bolsa. El riesgo mental, el riesgo emocional, eso en los Excels no está. Y no. Yo siempre digo que eso es algo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Sí, tú puedes hablar con un inversor y decirle que a largo plazo estar invertido es más rentable, que no hacer caso a sus instintos es más rentable, que no invertir en lo que a él le gustaría invertir es más rentable. Pero la vida real es otra y yo no creo que la mayoría de inversores estén muy cómodos haciendo eso, o las consecuencias de hacer eso a largo plazo son muy negativas, ¿no? Yo creo que hay que encontrar un equilibrio, entender que cambiar constantemente y dejarte llevar por las emociones es peligroso, pero también invertir en lo que tú crees que es lo que va a pasar y seguirte y ser fiel a ti mismo, ¿no? Entonces, yo creo que encontrar un equilibrio razonable. Insisto, pese a que los estudios demuestren que mantener invertido es lo mejor, dormir por las noches para mí es más rentable. Yo creo que a veces renunciar a rentabilidad es lo más rentable. Porque ¿cuántos inversores conocemos todos, ¿no? De que, no, es que el primo mío del pueblo perdió mucho dinero en bolsa y ya por eso nadie de la familia invierte. Pues, ¿dónde metemos eso en los Excel, ¿no? El problema de perder mucho dinero de golpe y ya no volver a invertir, alejarte de la inversión para siempre. Yo creo que a veces ser más defensivo y ir subiendo progresivamente, aunque te deje rentabilidad por el camino, es lo más importante, porque muchos inversores son 100% renta variable y estas caídas del COVID o estas caídas ahora del growth nos han demostrado que esa gente que era muy convencida de sus acciones y tal, el primer menos 10 han vendido todo. Pues ojo, pues no estabas convencido, ¿no? Y quizás si hubiera sido mejor, desde luego, pero es que, claro, el cuerpo les pedía salir. Yo entiendo que hay que encontrar un equilibrio y que hay que entender que la psicología de las personas no está en los Excel y es mucho más importante estar cómodo con uno mismo, darte cuenta de que te has equivocado, pero darte cuenta tú. Y luego a largo plazo, pues ir cambiando la estrategia. Oye, me pregunto una cosa, Dani. ¿Ya estás convencido de invertir en Bitcoin o no? Ay, tío, otra vez. Menudo fin de semana hemos tenido. Es que quiero decir, ahora sería una alternativa para diversificar. Ahora, ¿Cómo lo ves esto? Hombre, pues ahora fíjate que si hiciera caso el otro día dirán, joder, si justo este fin de semana ahora todas las criptos menos 10, menos 15. A ver, son alternativas que están ahí, que hay más gente que las ve como una alternativa, pero bueno, les queda mucho para ser un activo que se considere, por ejemplo, como el oro, ¿no? Yo no me imagino a nadie que haga una cartera moderna, bueno, a un gestor de carteras, asignar un 20% de la cartera a criptos, no a Bitcoin, como sí que se hace con el oro, con la renta fija y tal, ¿no? Correcto. Pero desde luego está cambiando todo mucho, ¿eh? Los institucionales cada vez lo ven más claro. Veremos cómo avanza el tema.
Bueno, me gusta porque, como siempre, aportas un montón de sabiduría y me jode en parte porque te quiero llevar la contraria, pero no puedo. No siempre puedo. Porque cuando te llevo la contraria me divierto mucho, pero porque aprendemos mucho, en realidad. Dale, tú Oye, pues muchísimas gracias, Dani, porque es un placer, como siempre, hablar contigo. Tengo que decir que detrás de las cámaras está Pablo Nicolás y Pablo, hay que recordarle que, bueno, no sería esto posible sin él y aprovechar que ponga el artículo en los comentarios del vídeo, que ponga el artículo que ha mencionado Dani, porque sería interesante que lo tuviéramos al alcance de la gente cuando vea el vídeo. Pues bueno, muchísimas gracias a Dani, muchas gracias a Pablo, muchas gracias a la audiencia y nada, pues esperamos que os gusten estos episodios. Si os gustan, darles un like, suscribiros al canal si no lo habéis hecho y compartirlo por redes. Hasta la próxima.